Bien, queridos amigos, esto es Médico de Guardia. Hoy día tenemos como invitada a la doctora Karina Espejo. La doctora Karina Espejo es reumatóloga, ella trabaja en la clínica Excelencia en Reumatología, una clínica que solamente se aboca a enfermedades reumatológicas, con mucha experiencia, con muchas investigaciones que hacen. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre una de las enfermedades reumatológicas, de repente la más común en todo el mundo, que es la artritis reumatoidea. Vamos a hablar entonces de estos dolores articulares. Les doy algo para que ustedes no se olviden, ¿ok? Ustedes cierran la mano y cuando ustedes tocan la puerta, tocan con estos dedillos, ¿no es cierto? Bueno, cuando el dolor es en los nudillos con el que ustedes tocan la puerta o la parte superior, estas dos articulaciones son las que duelen, sospechen. En cambio, cuando duele la articulación que va pegado a la uña, esa generalmente es artrosis. Pero cuando duelen las dos de arriba, las que están pegados a la mano, sospechen que eso es una artritis reumatoidea y hay que buscar a la doctora Karina Espejo. Mi querida Karina, ¿cómo estás? Hola, doctor. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Karina, rápidamente, ¿qué cosa es la artritis reumatoidea? Bueno, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. Nuestro sistema de defensas, por varios factores, se va contra nuestras articulaciones principalmente, pero además puede involucrar otros órganos como el pulmón, el ojo, el riñón, el sistema nervioso, y esta variedad de compromiso va a depender de cómo la enfermedad se quiera presentar en cada ser humano. Es una enfermedad crónica que empieza con dolor al despertar por las mañanas, una rigidez para movilizar, sobre todo, como usted bien dijo, doctor, las articulaciones pequeñas de la mano, y como consecuencia esto va progresando en el tiempo, se va haciendo más intenso, se va haciendo más limitante y por definición va comprometiendo ambos lados del cuerpo, o sea, el derecho y el izquierdo, de la misma forma. No necesariamente aparecen juntos ambas mitades del cuerpo, el compromiso, ¿no? Entonces, y es muy importante porque detectarla tempranamente puede cambiar muchísimo, muchísimo la historia de la enfermedad. Incluso se habla que si la detección ocurre durante los primeros 3 meses de iniciadas las molestias, esta enfermedad pudiera curarse, aunque por definición hasta ahora el consenso es que son enfermedades que no se curan. Entonces, muy atentas sobre todo a las mujeres, 20, 30, 40 años, porque esto no es de personas adultas mayores. Puede darles, pero los más frecuentes son las mujeres en edad media de la vida. Ok, ¿qué efecto suele tener el contacto con el frío en una artritis reumatoidea? El frío tiende a empeorar los síntomas, pero en realidad es la humedad, el grado de humedad, lo que hace que el dolor se vuelva más intenso. Cuando uno, por ejemplo, está en la sierra, donde el clima es frío, pero es seco, no va a percibir lo mismo que ocurre acá en Lima, que en invierno es húmedo y frío. Pero sí es cierto, las personas lo asocian mucho con las épocas de invierno principalmente. Los pacientes y las pacientes que tienen compromisos articulares duermen. Como duermen, la mano no se mueve. Se queda 6, 7 horas, sigue estarse movilizando. El paciente se despierta y al principio siente que se atraca su mano, le duele, ¿no? ¿Qué debemos entender esto como un aviso de que puede haber o una artritis o una artrosis?
Claro que sí, y ahí está la clave de poder diferenciar un fenómeno inflamatorio en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que cuando el organismo está en reposo, está sin moverse, la inflamación se concentra más, por decirlo así. Entonces, son justamente los periodos cuando uno ha descansado o ha tenido un periodo de reposo. Luego, al querer iniciar el movimiento de alguna parte del cuerpo, nota esa dificultad. El fenómeno inflamatorio se consolida durante el reposo para que el paciente note justo al iniciar el movimiento esas dificultades de movilización. Entonces, en buen cristiano, si a mí me duele de vez en cuando la mano, sobre todo en invierno más, pero yo abro mis ojitos, me despierto y quiero de repente agarrar un vaso de agua o quiero de repente peinarme, ahí siento el dolor y después pasa. Correcto, el movimiento va a hacer que la inflamación drene en el cuerpo y va el paciente a notar una mejoría con el movimiento progresivo que va a ir realizando, a diferencia de los fenómenos mecánicos como son la artrosis, que en buen cristiano sería el desgaste del cartílago articular de las articulaciones. A diferencia de las artritis inflamatorias, la artrosis, que es un fenómeno principalmente mecánico, lo vamos a notar más cuando hagamos movimientos y vamos a notar mejoría, estemos reposando o descansando. Ok, entonces, resumen de resúmenes. Tú estás dormidito o dormidita en tu cama soñando que te sacas la tinca, ¿no? Entonces despiertan y quieres mover las manos, ¡ay! Duele. Pero conforme va pasando el tiempo, mejora. ¿Ok? Porque es inflamatorio. En cambio, la artrosis, como está totalmente deformado tu hueso, cada vez que muevas te va a doler. Entonces, no el alivio, claro que después ya como que arranca, ya vas pero el proceso de acalmia es más allá. En cambio, la artritis te duele al toque, apenas te levantas. Nos hacen una pregunta de las redes, doctora. Nos dice, ¿qué hábitos empeoran la artritis reumatoidea? Nos preguntan. Definitivamente el fumar, el tabaco, es ya demostrado en todo el mundo que es un hábito que promueve no solamente que la artritis reumatoidea empeore, sino que también la puede desencadenar. Todos tenemos genes o llevamos genes que a lo largo de nuestra vida se pueden quedar dormidos o se pueden expresar. ¿Quiénes tienen genes para una artritis reumatoide y quiénes no? Eso no lo sabemos hoy por hoy, pero lo que sí se sabe es que va a depender mucho de la forma como saquemos nuestra vida adelante. Y el tabaco principalmente va a ser un desencadenante o un factor que va a empeorar los síntomas. Hay un punto que ustedes deben aprender. Cuando un médico piensa en que el paciente tiene una artritis reumatoidea, uno lo tiene que examinar dedito por dedito. Si el médico no te dice, trae para acá tu mano, y comienza como una tecla de piano, dedito por dedito, a examinarte, no, desconfía, ¿no? El examen clínico es importantísimo para el diagnóstico de artritis reumatoidea. Ahora, cuando tú lo quieres confirmar, pides tu laboratorio. Pero ojo, hay artritis que son artritis, pero que no sale nada en laboratorio. Y bueno, si el médico no es de la especialidad o no tiene mucha experiencia, va a decir, no, el paciente no tiene artritis reumatoidea. Es importante que sepas que hay artritis reumatoidea que son positivos en el laboratorio y hay otros que no dicen ni pío, no, pero tienen artritis reumatoidea, porque el diagnóstico es clínico, luego del examen que tiene que hacer el otro. Bueno,
Y dependiendo de eso, vamos a adelantar con la doctora qué hay del tratamiento, qué opciones tenemos. Doctora. Bueno, los tratamientos hoy por hoy son espectaculares. Y digo eso porque no la enfermedad en sí sea de inicio temprano, aunque es mejor detectarla en esta etapa, o sea también de inicio tardío, se puede controlar en muy buen grupo de personas. Antes, hace 50 años, esto no era posible. Los tratamientos han evolucionado a ser muy específicos, a ser menos, digamos, de tener menos efectos adversos, pero por sobre todo devolverles a los pacientes la calidad de vida que podrían tener cualquier persona que no tenga la enfermedad. Desde, en el caso de las mujeres, pueden ser madres sin ningún riesgo, pueden ser deportistas, pueden ser lo que quieran ser y no sentir que tienen una limitación. Los tratamientos biotecnológicos son una herramienta que no son tan recientes, pues ya tienen en el Perú unos 25 años por lo menos, pero hay también tratamientos que no son biológicos, pero que son también de una tecnología de punta. Y estos tratamientos están a disposición en nuestro país para cualquier persona que quiera informarse y tener una mejor opción de manejo. No es vivir con dolor, no es vivir con algún tipo de limitación, es hacer una vida prácticamente sin tener molestias. Ok, rápidamente nos preguntan si la artritis reumatoidea puede comprometer otros órganos. Sí, ya lo dijo la doctora. ¿Cuál? El pulmón, el riñón, el ojo en especial, pero pueden ser afectados otros órganos, ¿ok? Pero vamos a contestar, nos llaman desde Huancayo, nos llama Norma. A ver, Sí, Normita. Vea, ya que estoy viendo este programa de reumatología y tengo yo el dedo gatillo en ambas manos. Ok, el dedo del gatillo. El dedo del centro, el medio, tengo mucho dolor. He sido infiltrada ya 2 veces en ambos dedos, pero no tengo mejoría. Ok, para todo el Perú el dedo del gatillo es el que tú doblas la mano, estiras los dedos. Eso está bien, pero a veces doblas y un dedo se queda atracadito ahí. No se estira ese dedo en gatillo. La doctora explica por qué a esta paciente la han infiltrado 2 veces y no mejora. Doctora. A ver, frecuentemente el dedo en gatillo puede no mejorar. Primero porque la infiltración puede haber sido realizada, digamos, a ciegas, tratando un poco de, al tacto, definir la zona donde tienen que depositar el antiinflamatorio y no ser exitoso. Y puede ser también porque la inflamación necesita que el paciente repose, deje inmovilizado el movimiento del dedo, que principalmente, sin darnos cuenta, ocurre en la noche, y por eso es que se recomienda mucho usar algún tipo de dispositivo aditivo que inmovilice el dedo para que no se siga inflamando. El dedo en gatillo, como bien lo ha dicho el doctor Macé, ocurre porque la cuerda, por decir así, que logra flexionar el dedo de lo que es una cintilla muy fina, se termina convirtiendo en una soga con un grosor que ya no permite el deslizamiento del dedo de una forma libre. Entonces, hay que saber bien qué está pasando ahí. Ok, ahora nos llaman desde Cerro de Pasco. Qué frío Cerro de Pasco, qué alto Cerro de Pasco, pero tenemos a Moishe. Moishe, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor Macé. Muchísimas gracias por venir en su programa. Muy agradecido, doctor. Quisiera hacer la pregunta a la doctora, ya que están hablando de reumatología. Doctor, quisiera hacerle la pregunta que yo sufro de la gota. Y mis dedos de los pies me inflaman
Y ahora último me han detectado que tengo osteopenia. Eso es grave, porque ya me he hecho la densitometría ósea, me dijeron que no tengo nada, pero tengo osteopenia en la columna. Y es grave, doctor. Me dijeron que no tengo nada, pero tengo osteopenia en la columna. Ok, entonces, doctora, respóndele a Moishe de Cerro de Pasco. Claro que sí. La gota es una condición de artritis inflamatoria que se desarrolla por el depósito de cristales de ácido úrico relacionado principalmente o con un exceso de alimentos que promueven esta formación o con un déficit del riñón en poder eliminar las cantidades de ácido úrico que habitualmente se forman en el cuerpo. La osteopenia no es necesariamente una condición relacionada a la gota, pero sí que tiene que ser diagnosticada por una densitometría central, no una portátil o periférica. Entonces, si hay osteopenia y es un varón, pues, y esto está ocurriendo a los 50, 60, algo está sucediendo para que el hueso se descalcifique con mayor velocidad y entre en un estado de osteoporosis. Este fenómeno no es doloroso, a diferencia de la gota, pero sí necesita tratamiento porque lo que está ocurriendo es que el hueso se vuelva más frágil. Entonces hay que tener un diagnóstico claro, que es con la densitometría central, y un tratamiento oportuno que frene la pérdida de hueso. Ahora nos vamos a Tacna, la ciudad heroica. Carmencita nos hace su pregunta. Habla, Camucha. Hola, doctor. Buenas tardes y gracias. Sí, yo tengo detectado un riñón en herradura desde que nací y tengo mucho fastidio actualmente en la parte de la pierna, la zona, digamos, lumbar, ¿no? Y no sé si ese dolor se exagera cuando duermo. Sobre la pierna que duerma me duele mucho. ¿Puede influir? ¿Qué consejo me daría o qué examen necesito? Ok, lo primero, tenemos que tener claro, usted tiene un riñón, digamos, que debe cuidar. El riñón en herradura de por sí ya tiene una función reducida, estoy hablando del otro riñón, y por eso el consumo de antiinflamatorios tipo AINES puede llevarla a una insuficiencia renal si es que no tomamos en consideración esto primero. Me refiero ya a los antiinflamatorios no esteroideos o AINES. En el caso de que el dolor en la pierna se está presentando de noche, bueno, justamente un dolor inflamatorio que incluso nos puede despertar por la noche es un signo, es una bandera de alerta. ¿Qué quiere decir? Que hay que ir a que nos examinen y definir la causa o, digamos, la estructura que está promoviendo este dolor. Porque el dolor nocturno no es usualmente un dolor que deba dejarse pasar, porque la inflamación generalmente involucra una causa infecciosa, una causa autoinmune y en otros casos también pudiera representar una malignidad. Entonces sí que hay que hacernos esta evaluación. Ok, bien, nos dicen, ¿hay alimentos que uno debe evitar en la artritis reumatoidea? Como un consenso, no, pero sí se sabe que, por ejemplo, todos los alimentos que promueven grasa inflamatoria, que es la grasa que se acumula alrededor del abdomen o la barriga, como solemos decir, esta grasa se acumula principalmente por el exceso de consumo de harinas, de azúcares y la falta de ejercicio. Entonces, si esto va sucediendo, la grasa va a eliminar sustancias proinflamatorias que van a favorecer que la artritis sea más difícil de ser controlada o que necesite más medicación.
se trata de hacer una vida saludable, se trata de hacer ejercicio y eso básicamente es lo que hasta ahora se sabe con la alimentación y la artritis reumatoidea. Bien, queridos amigos, el tiempo ha concluido. Los teléfonos de la doctora Karina Espejo, reumatólogo de la Clínica Excelencia en Reumatología, tomen nota. Es el 913-315-614, repito, 913-315-614. O al 237-2889, repito, 237-2889. Yo les aconsejo de que ustedes en un cuaderno vayan anotando los teléfonos de los médicos que yo invito. Porque si yo invito a un médico acá, es porque yo sé que ese médico sabe más que yo. Y eso es difícil, ¿eh? Pero dentro de la especialidad, obviamente se dedica a eso y tiene mucho que enseñar. Así que ustedes en su librito, reumatólogo, doctora Karina Espejo. Doctora, su palabra de despedida. Doctor, muchas gracias. Gracias a sus oyentes y los esperamos para cualquier consulta. Y bueno, decirles que en el Perú la atención en salud quiere mejorar mucho. Nosotros somos un centro privado que ya nos estamos que ya nos hemos alineado a estándares internacionales para poder tratar a las personas como debiera ser realmente la parte sanitaria aquí y en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias y gracias, doctor. Vámonos a un corte y volvemos. Viene el doctor Boris Garro, también reumatólogo. Bien, queridos amigos, continuamos con el programa. En esta oportunidad vamos a, para que ustedes no se olviden, ustedes van caminando por la calle y en eso ven el suelo y ven una Santa Rosita ahí en el suelo, o sea, un billete de 200 soles. Ustedes se quieren agachar y no pueden. Otro intento, no pueden. Y viene el viento, se lleva la Santa Rosita y no pudiste recoger. Bueno, esto lo pongo como un ejemplo didáctico para que ustedes vean que cuando una persona tiene la imposibilidad, ¿no?, de poder flexionar totalmente la columna, hay que sospechar de un problema de columna. Hay muchas patologías dentro de la artrosis, la anterolistesis, retrolistesias, hernias, picos de loro y todo eso. Pero hay una donde te dicen la columna sale tiesa, parece un palo de bambú, y así sale en la radiografía. Esa enfermedad se conoce como espondilitis anquilosante. De eso vamos a hablar con el reumatólogo e investigador, que es una gran diferencia, el doctor Boris Garro. Mi querido Boris, ¿cómo estás? Hola, doctor, buenas tardes. Saludos para todos sus televidentes. Bueno, ¿qué cosa es esta bendita espondilitis anquilosante que tanto fastidia? Claro, yo quisiera hablar dos cosas. Uno, espondiloartritis axial y la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es cuando ya la columna se ha vuelto rígida, uno no puede ni agacharse, ¿no? Para voltear tiene que voltear con todo el cuerpo, ¿no? Entonces ese ya es un estado que se llama espondilitis anquilosante. Pero hay una condición que es la espondiloartritis axial, que esto se ve mucho también desde jóvenes, hombres o mujeres jóvenes. Y esto se manifiesta así, ¿no? Al despertar en las mañanas, uno de ellos, hombre o mujer, va a sentir que la columna está toda dura, rígida, ¿no? Y conforme quiere moverse no va a poder porque está muy rígida y tiene dolor. Una vez que se levanta con esfuerzo, hace un poco de ejercicio, se mueve, ducha caliente y va mejorando. Pero ¿qué tiene además? Este paciente puede tener dolor en talones, ¿no? Se le inflaman los tendones de Aquiles, puede tener dolor en el pecho, ¿no? Muchas veces han ido hasta el cardiólogo porque dicen, y mujeres jóvenes, hombres jóvenes, se han ido al cardiólogo porque dicen dolor de pecho muy intenso y que
Cuando han ido al cardiólogo les ha hecho de todo y dicho no tienes nada de eso. Y es porque hay inflamación en las articulaciones que unen las costillas con el esternón, por ejemplo. Entonces, esta condición que se llama espondiloartritis axial empieza en jóvenes, en menos de 30 años incluso. Pero quiere decir que si esto uno no lo diagnostica, también pues lo vas a encontrar en más grandes. Esta condición es muy limitante, pero lo bueno es que cuando uno lo diagnostica, tratamiento, vida normal, ¿no? Hace toda su vida normal. Siempre recuerdo que yo tengo pacientes jóvenes que estaban casi limitados, que hasta tuve que infiltrarles la cadera, pero que cuando ya están con su tratamiento, han ido 2 veces a Olimpiadas, ¿no? O sea, ya un paciente cuando ya tiene su diagnóstico y tiene su tratamiento, puede hacer su vida normal, ¿no? Ahora, ¿hay alguna tendencia de esta enfermedad de repente familiar o por alguna condición? De repente la obesidad la hace más notoria o algún consumo de alguna sustancia. ¿Hay algo que predispone más a que una persona natural termine con esta patología? Esto tiene que ver con genes, ¿no? Hay genes y parece ser que hay algún desencadenante que hasta ahora exacto no se sabe. Pero se ven virus, se ven bacterias que podrían tener que ver. Pero lo que sí es importante es en estos pacientes, por ejemplo, es la alimentación, ¿sí? Es importante, porque uno tiene que cuidar la alimentación. Nosotros cuidamos mucho que el gluten, por ejemplo, disminuir el gluten, alimentos ultraprocesados, ¿no? Alimentos ultraprocesados, ¿no? Todo eso de jodocito, los tocinos, qué sé yo, cuando son comidos con mucha frecuencia, tiene que ver con inflamación. ¿Qué otra cosa más? Es muy importante cuidar que la salud oral, ¿no? La salud oral es muy importante porque ahí hay unas bacterias que pueden generar hasta artritis, hígado graso y muchas cosas. Entonces, uno tiene que tener cuidado muy frecuente de que no haya bacterias dentro de las encías o en la salud oral. ¿Qué otra cosa más? Como ya se conversó un poco antes, o sea, el peso aumentado también no tiene que haber. Y el sedentarismo tampoco, porque esta enfermedad, la espondiloartritis axial o la espondilitis, cuando hay sedentarismo es cuando se ponen más tullidos, pues más rígidos. Tiene que haber ejercicio, actividad física muy regular, ¿no? Nos preguntan los amigos de las redes si es recomendable o no, y si de ser cierto, qué tipo de actividad física se recomienda. Perfecto. Por ejemplo, voy a hablar de ambas condiciones. Cuando uno dice espondilitis anquilosante, en donde todo se pone rígido, duro, entonces ahí, por ejemplo, un paciente tiene que trabajar mucho la parte muscular. ¿Por qué? Porque la parte muscular tiene que tiene que levantar el tórax para que, si es que tiene una infección respiratoria, algo no le va a dejar pues respirar, entonces los músculos para que ayuden a levantar. Entonces tiene que trabajar mucho la parte muscular y la parte de todo lo que es el movimiento de la columna, porque estas enfermedades lo que generan es que la columna se ponga rígida, toda, desde el cuello hasta el sacro, todo eso se pone rígido y eso no permite hacer movimientos. Entonces eso es lo que se cuida mucho en esto, ¿no? Perfecto. ¿Cuál sería la instalación de la sintomatología? Vamos a rebobinar un poco para que las personas repasen y fijen el concepto. ¿Cuáles serían, digamos, los 3 signos o síntomas? Ojo, signo es lo que el médico puede ver, y tú también. Síntoma es lo que tú sientes y le cuentas al médico, ¿no? O sea, así ustedes van a salir acá médicos, todos con su cartón de médico. Una cosa es síntoma, otra cosa es signo. Síntoma es lo que tú sientes y tú le cuentas al médico. Signo es lo que tú, yo, el doctor Garro pueden corroborar. Entonces, ahora sí, la pregunta,
¿cuáles son los principales síntomas o signos para una espondiloartritis? Perfecto. Uno es esa rigidez matutina, o sea, eso que se levanta duro, rígido y conforme hace actividad, mejora. Ese es uno. Dos es que se le pueden inflamar tendones de Aquiles, los talones, ¿no? Dolor en talón no es frecuente, ¿no? Tendones de Aquiles que se hinchan, se inflaman, eso hay que verlo. Tres es que, por ejemplo, las uniones a nivel de varios lugares, como ya les dije acá en el tórax, puede ser también a nivel de rodillas, hacia afuera, o en músculo, que hay dolores en puntos de unión del tendón con el huesito. Ese es un sitio que cuando uno lo examina y duele. Eso es un signo muy importante. Otro es cuando, por ejemplo, alguien encuentra a algún paciente y dice, uy, tengo el dedo hinchado como una salchicha. Puede ser en las manos, en el pie. Eso se llama dactilitis. Encontrar eso es clave. Otro es que digan también como antecedente que tiene psoriasis, ¿no? O algún familiar que tiene psoriasis. También tiene que ver para identificar esto, ¿no? Entonces es bien importante esta rigidez, estos dolores articulares o la hinchazón también de alguna articulación. Se me hinchó el tobillo, se tuvo un dedo en salchicha y ya está, ya, hecho, ¿no? Nos preguntan los amigos de las redes, doctor Garro, para esos dolores, ¿ayudan las fajas o soportes lumbares? Para el dolor por espondiloartritis axial, tiene que ir un antiinflamatorio, con todos los cuidados que tiene que saberse, ¿ok? Si es un hipertenso hay que tener cuidado con usar antiinflamatorios, si uno es alérgico, si uno tiene gastritis, diabetes. Uno tiene que tener, si tiene asma también, porque ciertos antiinflamatorios se pueden usar en asma, la mayoría no. Entonces, sabiendo todas estas cosas, los antiinflamatorios son los que van a ayudar a la inflamación. Otro es la terapia física, también va a ayudar a la inflamación, la terapia física. Las fajas, la banda podrían ayudar para ciertas actividades que realicen, pero el fondo es inflamatorio. Acá necesitan medicación para eso, que es especial. Ya. Ahora nos vamos a Arequipa, soy feliz en tu regazo. Nos vamos al Misti. Katy, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Muchas gracias por la respuesta. ¿Cuál es tu pregunta, Katy? Ya, tengo un hermano que no puede, o sea, se sienta y al pararse, no... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te escucho, Katy. Ya, tengo un hermano que cuando está sentado y al quererse parar no puede, le duele la parte coxigia, sacra, ya, y entonces cuando sube una grada no puede porque le duele también la región sacra. Entonces él está haciendo un tratamiento de neuropatía. Y ya, entonces también quisiera saber si el tratamiento biológico puede ayudar en estos casos, quiénes son los que pueden recibir, quiénes no, y si tiene efectos colaterales. Qué bueno. Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Ok, yo te iba a decir que es por la culpa de mucho rocoto, mucho queso helado, mucho adobo, pero ahora el que te va a decir el remedio eficaz, el doctor Garro. Adelante, doctor. Sí, muy bien, gracias. Realmente entiendo de que el paciente debe tener cuadro de espondiloartritis o espondilitis anquilosante. Por cuanto hablar de terapia biológica es en esas condiciones, no en otras, ¿no? Que tiene que ver con dolor lumbar, sacro, glúteos, ¿no? Y que hay dificultad. Entonces, la terapia, como yo le dije al inicio, antiinflamatorios, terapia física, ejercicios, eso es inicial. Pero lo siguiente
es la terapia biológica. La terapia biológica es lo mejor que apareció para la espondiloartritis axial y para la espondilitis anquilosante. Cambió la historia de los pacientes. Pero para esto, lo que hay que saber bien es cómo el protocolo que se tiene que hacer, ¿no? Exámenes previos, evaluación previa y todo un seguimiento y ubicar el mejor biológico para cada paciente. Una vez que se usa esto, se hace el seguimiento y esto va a ser lo mejor que va a poder tener un paciente con su terapia biológica. Bueno, a Katy, que llamó de Arequipa, te recomiendo, toma nota de los teléfonos del doctor Boris Garro. Él es un gran reumatólogo y sobre todo son investigadores, que ya es otro plano de la medicina. Médicos, bueno. El teléfono es el 913-315-614, repito, 913-315-614, o al 940-250-922, 940-250-922. Gracias, doctor Boris Garro. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación.